Hola, buenos días. Iniciamos ahora un encuentro que, como dice Israel Doncel, que está detrás de las cámaras, va a ser el más madrugador de las noches de los libros. Desde Centro Sefarad Israel les queremos dar la bienvenida a los que están aquí en sala y a quienes están oyéndonos a través de nuestro canal de YouTube, de esta institución que, como saben ustedes, es del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Hemos querido iniciar este acto, y de las primeras veces que va a ser presencial en este nuevo año, 5782, homenajeando a uno de nuestros más longevos sefardíes, que es Edgar Morin. Considero que Edgar Morin es un pensador español en su origen, él mismo ha manifestado ese vínculo, ha hecho ese pacto con la historia judío-española en muchas de sus conferencias y en sus libros, y es uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. A mí me gusta quedarme con una de sus frases que dice: navegamos en un mundo de incertidumbres con islas de certezas. También hay que decir que esas islas a veces nos explotan, como recientemente ha sucedido en Tenerife y en La Palma, y como además nos ha sucedido con la pandemia, cosa que como veremos después, nos van a hablar. Él mismo ha reflexionado con sus 100 años, ha reflexionado sobre estas situaciones que acabamos de vivir. Y para hablar de él tenemos con nosotros a Juan Manuel Bonet Planes, que es un crítico de arte, crítico de arte y de literatura, es poeta, ensayista, comisario de exposiciones, museólogo español, y además ha sido director del Instituto Valenciano de Arte Moderno, del Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, y ha sido director del Instituto de Cervantes de París y también del Instituto Cervantes. Pero además es gran amigo del Centro Sefarad Israel, es gran promotor de la cultura, en muchos aspectos también de la cultura sefardí y de la cultura judía. Ha hecho grandes obras, autor de monografías sobre pintores como Juan Gris, Ramón Gaya, Gerardo Rueda, Martín Chirino, entre otros muchos. También ha escrito el Diccionario de las Vanguardias de España, impresos de vanguardias en España, de libros de poemas, La Patria Oscura, y entre otros muchísimos. Yo me quedo con una frase suya que dice: escribir como si nada fuera importante, el sencillo de irse de las horas sentado en la terraza de un café de una provincia española. Escribir como si estuviera escrito, que el ruido de esas tazas sobre el mármol tuviera que pasar el arroyo claro de unos versos. Escribir como si nada fuera. Gracias por estar con nosotros hoy aquí, porque además sé que tiene otras muchas actividades y nos alegra poder contar contigo, que eres un gran especialista y conocedor de algunos aspectos de la obra de Edgar Morin. Por otro lado, tenemos también a una gran amiga de la casa, que es Lourdes Ventura, escritora, crítica literaria. Es licenciada en Ciencias de la Información y doctora en Literatura por la Universidad Francesa de Pau. Recientemente, además, próximamente podremos leer su tesis, que será próximamente publicada, esperamos. Ella nació en Palencia y, además de una familia muy conocida en Palencia, y ha sido además especialista en literatura, especialmente de mujeres, como Virginia Woolf, Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, Colette, Marguerite Atwood, Jane Austen, Sylvia Plath, las hermanas Brontë, Doris Lessing, Rosa Chazelle. Tiene varias novelas, muy interesantes todas ellas, como Fuera de temporada, Donde nadie nos encuentre, Casa de amantes, El poeta sin párpados, La cantante del hotel, que están todas ellas publicadas en Planeta, Plaza y Janés, Destino y Esfera de los libros. También tiene ensayos, y de uno de ellos se hacen ahora 20 años, La tiranía de la belleza, en Plaza y Janés, que fue además un hito de reflexión de estos temas, ya hace 20 años, así que próximamente celebraremos contigo este hito. En La mujer y placer,
hacia un nuevo hedonismo femenino, que tiene además un prólogo de Gili Pojensky, está publicado en Belacqua y tiene además, entre otros, colecciones y crítica escrita por mujeres, de libros escritos por mujeres. Además pueden consultar en nuestro canal una conferencia magnífica sobre Elsa Triolet, que fue mujer de Aragón, pero además una gran novelista. Ellos dos están aquí porque además ambos son muy conocidos porque tienen una vocación europeísta, además de otros premios, como nuestra amiga Lourdes, que es Premio Nacional de Fomento a la Lectura, como coordinador de programas, como codirectora del programa Autor y Autor de radio. Yo quiero agradecerles personalmente el estar aquí en un día complicado, presencial, que esto ya lo hace mucho más difícil en estos tiempos, y porque además ambos trabajan esos puentes culturales de ambos, sobre todo además con Francia y con Europa, así que, y con el mundo judío, que es importante también para nosotros como institución. Así que ambos, muchísimas gracias, y vamos a empezar hablando con una reflexión sobre algo que tiene que ver más con el origen, con la vida de Edgar Morin, de este gran pensador. Juan Manuel, muchísimas gracias y comenzamos. ¿Se oye? Sí. Bien, pues muchas gracias, Esther, por esta nueva invitación a esta casa. Nos conocimos precisamente en París, en aquella época en que yo, en mi ciudad natal, pues defendía, promovía la cultura española y en español y la cultura latinoamericana, y precisamente nos conocimos en el contexto de los sefardí. ¿Te acuerdas? Aquella universidad judeo-española que se hizo en el distrito 16, donde pues se tocaban temas que tenían que ver con la acción que hacíamos en el Cervantes en esa época, porque yo me di cuenta de que en París había todo un mundo muy importante sefardí y que el Cervantes nos había ocupado hasta ese momento de él. Y hicimos bastantes cosas, como bien sabes, ¿no? En concreto, hoy estamos aquí para rendir homenaje a alguien que está viviendo su propio centenario, cosa que no hay muchos casos, pero los hay. Yo he trabajado sobre un fotógrafo argentino, Horacio Coppola, que murió con 106 años, ¿no? Y la última vez que le vi tenía 99, ¿no? Edgar Morin sigue publicando, me decía antes Lourdes, que luego nos hablará de un libro que yo no sabía que había publicado ahora mismo, pues sobre la actualidad, la triste actualidad de la pandemia, ¿no? Estamos hablando de un gran intelectual y de alguien que si yo lo tuviera que definir con una sola palabra, es la curiosidad por todo, nada humano le es ajeno, todo ha sido para él motivo de reflexión, su propia vida la ha, iba a decir novelado, pero la ha contado, la ha analizado en multitud de ocasiones. Tiene un libro enorme que se titula en francés Les souvenirs viennent à ma rencontre, los recuerdos vienen a mi encuentro. Y ese libro pues es un verdadero pavé, como dicen en Francia, un tocho, pero tiene muchos otros. Tiene un libro sobre la propia ciudad de París. Es decir, se ha mirado él mismo en el espejo muchas veces y ha sido él mismo materia de reflexión, de su propia reflexión. Y se ha autoanalizado y se ha reconocido en una multitud de escenarios distintos por los que ha pasado, por todos los continentes, por todas las épocas, porque realmente ha vivido prácticamente un siglo con total intensidad. Ha vivido la posguerra, la primera posguerra mundial, ha vivido la guerra de España, ha vivido la resistencia, ha vivido la posguerra y sigue absolutamente vivo en todo momento. Cuando uno le lee se da cuenta que se construye mucho a partir de la idea de iluminación, que es una idea que, bueno, la asociamos de alguna manera con Walter Benjamin, pero también pues es una palabra muy de poeta también, ¿no? Es un hombre que en su escritura ha sido capaz de contarnos su vida apasionada y apasionante de idas y venidas, y en desorden además. Cuando uno retoma ese libro, que es un verdadero tocho, digo, pues se da cuenta que el primer capítulo, después de una mínima introducción, es Mis encuentros con la muerte. Su primer libro fue sobre la muerte, pero el capítulo de los encuentros con la muerte pues es que casi se muere naciendo, que su madre tenía una salud frágil,
que se quedó huérfano muy pronto, se enlaza todo eso, pero luego enseguida entramos en los encuentros con la muerte que podían haber sido sus actividades de resistente, que en concreto, pues uno de los casos que cuenta es que ha quedado en un hotel con un amigo, el amante entonces de Clara Malraux, que es un alemán prófugo y antinazi, en París, y de repente le entra una lasitud al llegar al primer piso y se vuelve para atrás y dice, bueno, y le deja una nota en la portería del hotel. Y los alemanes estaban en el piso de arriba porque sabían que iba a ir y entonces le estaban tendiendo una trampa. Entonces ya nos deja casi sin aliento después de contarnos pues esta historia u otra de una maleta que tenía que transportar y que también estuvo a punto de causarle la muerte, y habla de aquellos compañeros de aventura que les costó la muerte su actividad de resistencia. Efectivamente, él nace en París, que es una ciudad que vuelve y vuelve y vuelve sobre ella, que ha sido la ciudad donde más ha vivido, pero constantemente tomando aviones o trenes. Nace de un padre sefardí, su apellido no es Morin, Morin es un apellido que de hecho había aparecido en una ocasión como Monin y al final lo deformó alguien en Morin, pero su verdadero apellido es Naum. Es un judío sefardí de origen, su padre era de origen de Salónica, una ciudad castigadísima en la Segunda Guerra Mundial precisamente, y una ciudad donde la comunidad sefardí, parte de ella se salvó gracias a los famosos pasaportes aquellos de Primo de Rivera, ¿no? de la dictadura de los años 20. Ha escrito un libro entero sobre ese padre. Edgar Morin, por lo tanto, Edgar Naum, vive su juventud huérfano muy pronto, en barrios de París. Uno de los barrios donde vive con sus padrastros, digamos, es Ménilmontant, que los que conocéis París es un barrio todavía encantador, es un resto de la banlieue, es un poco como Montmartre, menos turístico. Pero va al Liceo Rollin, que no está en ese barrio, y desde muy, muy joven empieza a leer ávidamente y a fijarse en qué es lo que se está proponiendo en esa época en Francia. Es la época del febrero del 34 con los motines de extrema derecha, es la época del Frente Popular en el 36, es la época de la Guerra Civil Española que calienta todos los ánimos en Francia, Léon Blum por una parte, esa extrema derecha por otra, Maurras, etcétera, etcétera. Y él ha leído a los llamados inconformistas de los 30, una serie de gente como Robert Aron, Arnaud de Andieu, sobre los cuales hay muchos libros, que hay gente que luego algunos se fueron a unos extremos y a otros extremos del mapa político, y él se posiciona en esa época muy cercano a la izquierda revolucionaria, al sindicalismo revolucionario, anarquarios, la sección Marceau-Pivert, que es gente que hace entrismo en el Partido Socialista, lee a Boris Suvarin, que es un ruso disidente que escribe un panfleto, un libro contra Stalin, y en la Guerra Civil se afilia a un sindicato internacional de solidaridad con España, una organización internacional de solidaridad con España. Pero luego después se deja un poco liar por un frentismo, el frente de Gaston Bergerie, que es un personaje que luego después tendría lo que él llama, hay un momento en sus memorias que Edgar Morin dice, dérive, como diciendo, vaya las derivas que puede haber en las vidas, porque este Gaston Bergerie, en el cual él creyó como una tercera vía de frente, que era alguien que superaba la dialéctica entre izquierda y derecha, pero de un planteamiento de izquierda, etcétera, pues al final este hombre luego hace un retrato muy ácido de él, porque acabó siendo embajador de Petén en Moscú durante la Segunda Guerra Mundial y luego embajador en Ankara, donde estaba a partir de un piñón con el embajador alemán. Y este hombre después estuvo en la cárcel y se lo volvió a encontrar y no tuvo forma, digamos, de volver a ligar. En la parte donde habla Morin de la Guerra Civil Española, tiene un recuerdo para el POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista de Andreu Nin, porque fue muy amigo y lo pone en sus memorias muy pronto, como habla de la guerra, dice, tengo que hablar de mi amigo Wildevaldo Solano. Yo a Wildevaldo Solano lo conocí, sale en una foto con Andreu Nin como secretario de las Juventudes Comunistas Ibéricas en el 36-37, en plena guerra. Este hombre vivió una
posguerra muy complicada, vivió primero una guerra muy complicada porque le encarcelaron los estalinistas, pero después estuvo en la cárcel de Montauban, estuvo en la Resistencia, y luego yo lo conocí como uno de los últimos románticos en una sede que tenía el POUM, que ya no existía prácticamente, pero era la sede con carteles de la guerra al lado de la Bastilla, ¿no? Pues tiene unas páginas cariñosísimas sobre este hombre, considerándolo un héroe, un personaje para él siempre de referencia. La guerra mundial, enseguida, Morin, que tiene entonces 20 años, se marcha a Toulouse. Es el éxodo, y su éxodo le conduce a Toulouse para bastante tiempo. En Toulouse se encuentra una ciudad muy hispánica, en la cual es la capital del exilio español prácticamente, va a ser la base después de las guerrillas, etc. No habla mucho de eso, pero él va a vivir una Toulouse donde se da cuenta de que incluso personas conservadoras están contra los alemanes, es decir, él vive la unión, digamos, un poco de sensibilidades diversas. Muy pronto se va a acercar al Partido Comunista Ortodoxo. Después de haber sido antiestalinista, le va a la guerra a llevar, como a muchos, de nuevo al Partido Comunista. No había estado nunca antes, pero entonces se va a acercar. Él mismo se va a calificar, como califica a mucha gente, de submarino del PC. El submarino, alguien que está en una organización que no aparece como que es del PC, pero es del PC. Bueno, pues él acabará teniendo, a partir creo que del 41, tendrá ya su carnet del PC y vivirá esa Toulouse. Bueno, que es una Toulouse que la conocemos por fotografías, algunas espléndidas. Hay un fotógrafo español del PSOE que fotografió todo eso, y hay una fotógrafa local que también lo hizo. En cualquier caso, es una ciudad donde hay una extraordinaria actividad cultural, donde la propia Iglesia, lo subraya Morin, la propia Iglesia, el propio arzobispo Saliés va a hacer una denuncia al antisemitismo del gobierno de Petén y de los alemanes que están detrás, y va a ser una situación muy, muy tensa. Y no lo cuenta Morin, pero sabemos que el director de un periódico que seguía saliendo allá, que era el periódico de Toulouse, pues va a ser asesinado por la milicia, que es la milicia de Petén, es la milicia pro-nazi del gobierno títere, digamos. En Toulouse, pues está bajo esa falsa identidad tiene unos carnés, no recuerdo qué nombre, y luego le conocen como Morin, que es lo que se va a quedar. Pero tiene un carné de identidad falso, porque él es judío de padre y además es refractario al servicio del trabajo obligatorio, que obligaba a los jóvenes de esa edad a irse a Alemania a trabajar, y eso lo logró evitar. Allí frecuenta a Clara Malraux, yo he leído también las memorias de Clara Malraux, y es la primera mujer de Malraux, que ya estaba separada de él, pero mantuvo siempre su nombre. Tiene unas memorias muy vindicativas contra Malraux, pero muy interesantes, en concreto con la parte de Toulouse. Y en concreto allí Morin se va a hacer muy amigo de ese marinero de Hamburgo, Jean Krasatz se llamaba, que acabará siendo detenido en aquel hotel donde estuvo a punto de caer también Morin. Pues acabó siendo torturado por sus compatriotas, porque claro, un alemán de la Resistencia pues era para ellos lo peor. Frecuenta la librería de Silvio Trentin, que es un socialista italiano que tiene una vida muy, muy apasionante, que esa librería era una plaque tournante, era una tapadera, digamos, de la Resistencia. Frecuenta a Jean Cassou, que todos los que nos interesamos por el arte moderno sabemos lo que fue Jean Cassou como gran director en la posguerra del Museo de Arte Moderno, pero gran resistente también, cercano al Partido Comunista, y luego denunciado ácidamente por titista, por su propio cuñado en la época más dura del estalinismo, ¿no? Jean Cassou es un héroe de la resistencia tolosana, pasa por la cárcel, etc. Frecuenta también a un personaje maravilloso que es Vladimir Yankelevich, un hombre de origen ruso, que era un gran filósofo de la intuición, pero que además fue un gran musicólogo y pianista, pero sobre todo musicólogo, que escribió textos extraordinarios sobre Debussy, Eric Satie, Isaac Albéniz, etc. Esa época de la música. Frecuenta a diversos nombres más, no voy a acumular todos los nombres de resistentes, que hay muchos. Por ejemplo, el helenista Vernet, Jean-Paul Vernet.
gente que luego van a ser periodistas comunistas, algunos acabarán en los campos alemanes, otros serán de la aparatchiks totales de l'Humanité, gente que luego él va a poner verdes en sus memorias, en sus actuaciones ya en los años estalinistas. Él además frecuenta escritores de otros lugares, de otros rincones de esa zona no ocupada todavía, que después también será ocupada, esa Francia libre, pero no es libre, es una Francia simplemente que no hay uniformes alemanes a partir de un cierto momento, pero es una Francia totalmente sometida a los alemanes, pero va a ser negro, escritor, vamos, que le hace trabajos a Julien Benda, aquel escritor que escribió La traición de los intelectuales y todo eso. Va a conocer al surrealista Joé Busquet, que era un mutilado de la Primera Guerra Mundial, por su cuarto de Carcassonne pasó media humanidad, entre ellos pasó también Morin. Va a frecuentar a un lejano pariente de su padre, un sefardí, Félix Gateño, que vivía en Marsella, que estaba vinculado a la revista de Cahiers du Sud, que va a ser el primero que le haga leer, por ejemplo, a Federico García Lorca. Él se lo reencontrará muchos años después en Buenos Aires, donde este hombre primero trabajó en la embajada francesa, luego tuvo una librería que se llamaba, con un nombre muy surrealista, Gradiva, era un amigo también de Julio Cortázar. Y en esa Toulouse también va a conocer a la que será su primera mujer, Violette Chapeletot, que luego será, después de romperse el matrimonio, será la segunda mujer del surrealista y luego marxista, filósofo marxista Pierre Naville, ¿no? De allí hay un momento que está quemado y lo tienen que evacuar a Lyon. Lyon es otra gran capital de la resistencia, es una ciudad tristemente célebre por el verdugo Klaus Barbie, que luego tuvo un juicio casi póstumo, pero en fin fue juzgado y condenado por sus crímenes muchos años después, y estuvo a punto de caer, por supuesto, en esas garras donde cayeron muchos de sus amigos. Klaus Barbie fue el que detuvo, el que creó la ratonera en la cual no pudo salir Jean Moulin, que era el hombre de Gaulle en la Francia del interior, ¿no? O sea, entonces, de todo esto nos habla muy bien, también subrayando la diversidad de la resistencia. La mayoría de los que él frecuenta son comunistas, pero también habla de anarquistas, también habla de católicos, habla, por ejemplo, de Témoignages Chrétiens, que era un grupo que luego fue una revista muy conocida en Francia, donde estaba André Mandus, con el cual él coincidirá después en la Alemania ocupada por los franceses después de la guerra, ¿no? Allí pues frecuenta a escritores, Léon Pierquin, Jean Beaufort, que será un heideggeriano, Jean-Francis Roland, que fue un amigo de mi padre después, años después, que tiene unas memorias espléndidas también sobre esta época, que fue un comunista, Pierre Courtade, que fue otro comunista. En general se mueve con mucha gente que son como él del Partido Comunista, son periodistas. Es una ciudad donde están replegados varios medios de prensa, algunos de estos trabajan en prensa colaboracionista, pero son, digamos, gente que hacen a la vez colaboración y resistencia, que es algo que es bastante frecuente. El personaje más curioso, más singular que sale en esta parte de la memoria personal de Edgar Morin es André Ullmann, que había sido secretario de redacción de la revista católica de Mounier Esprit, que en ese momento es comunista, que va a ser detenido y va a vivir la tremenda aventura, la tremenda historia de Mauthausen, pero que luego después será un duro y ortodoxo comunista en la posguerra y que Morin testifica que realmente fue un espía soviético. Finalmente, es el único prácticamente que lo dice con todas las letras. Este hombre era un espía soviético y escribió el falso testimonio de un periodista americano que no existió nunca, demostrando que Kravchenko estaba comprado, en fin, todas esas historias de la lucha anti-estalinista. Allí, en ese contexto de Lyon, pues acaba también siendo quemado, vuelve a Toulouse y finalmente vuelve a París. En París va a tratar mucho a Mitterrand. Mitterrand era precisamente un hombre que venía de la extrema derecha en los años 30, pero evolucionó, fue petenista en un momento dado, se ocupaba, después de haber sido prisionero de guerra de los alemanes, fue el encargado de eso en el gobierno de Vichy, pero luego fue un resistente del cual el testimonio que da Morin es absolutamente esclarecedor respecto de otros que han hecho mucha sangre con esos hechos. Es decir, Mitterrand se jugó la vida en la resistencia y era un hombre, dice, que transmitía una especie de magnetismo que es para Morin, que es un hombre muy de las suertes y de las azares, pues era lo que le hacía de alguna manera un poco que no le llegaran a detener, pero estaba convencido que Mitterrand iba a fallecer, digamos, en el intento. En esos años finales de la resistencia en París,
la primavera del 44, más o menos, es cuando entra dentro del mundo muy conocido, y sobre el cual no voy a extender mucho, de Marguerite Duras. Ese apartamento de la Rue Saint-Benoît, que tengo amigos que lo han frecuentado en los años ya 60, ¿no? Pues en esos años es un lugar donde está ese trío de Robert Antelme, que ha tenido la aventura, la experiencia terrible de los campos, Dionys Mascolo. Antelme era el marido de la Duras, Dionys Mascolo es el amante, es un hombre de Gallimard, es un hombre que Morin nos hace revelaciones novelescas realmente sobre una amante de Dionys Mascolo, que es la viuda de un confidente alemán fusilado en la Liberación porque era un infiltrado alemán desde el año 18 en Francia. Y bueno, entonces ese va a ser su núcleo, digamos, principal, dentro de una liberación vivida como euforia, como momento absolutamente maravilloso, como es evidente. La euforia, los excesos también los denuncia, excesos con las mujeres que han hecho colaboración horizontal, a las cuales rapan. Tiene una frase en la cual dice que eso le pareció una barbaridad, pero la euforia es inmensa. Dice que es un momento, el desfile de la victoria de Gaulle y de los americanos por los Campos Elíseos, con todavía francotiradores en los techos, es un momento sublime, dice, de fraternidad y felicidad. Un primer éxtasis de la historia vivido por él, lo dice así, éxtasis de la historia. Hay una referencia, por cierto, española en esas páginas a la 9, al hecho de que en la liberación de París intervinieron los españoles de la 9, de Leclerc, y que más tarde en el libro, cuando dedique páginas a su experiencia española, que es bastante, yo lo he conocido a él en Valencia, con Sami Nair, y luego he coincidido mucho con él en el Premio Cataluña, el jurado en Barcelona. Bueno, pues en concreto, mucho más tarde va a decir que está muy contento de haber asistido al homenaje a la 9 cuando se bautizó un espacio delante del ayuntamiento que esa 9 contribuyó a liberar. Luego enseguida pasará a Alemania, precisamente con las fuerzas de Delattre de Tassigny. Estará encargado de la propaganda francesa en ese momento, cuando se encontrará con este hombre católico, Mandouze. Se va a ocupar de desnazificación en lugares que han sido además los últimos lugares de los colaboracionistas que habían huido a Alemania, es decir, Lindau, Baden-Baden, el lago de Constancia, era un sitio donde estaba por ahí la sombra de Pétain, la sombra de Doriot, todos antiguos comunistas, algunos de ellos como Doriot, por ejemplo, que acababan de salir de allí, y es la Francia libre la que ocupa aquello y procede, digamos, a esa desnazificación. Es muy curioso el momento en el cual va a visitar a Heidegger, y Heidegger se queda muy asustado al ver a un oficial francés con un uniforme francés, y luego poco a poco pues van entrando en confianza, y son unas páginas bastante hermosas. Él escribirá su primer libro, Alemania, año cero. En la posguerra va a vivir mucho el ambiente de Gallimard, el existencialismo, el jazz, Boris Vian, etcétera, etcétera. Va a vivir muy en directo el estalinismo de antiguos camaradas que le van a decepcionar. Se va poco a poco a dar cuenta de Aragón y el Chatriolé, que antes se citaba. Se va a dar cuenta de quién es Jean Canapa, Laurent Casanova, Pierre Dex, que luego después sería un disidente, Pierre Courtade, que fue alguien que él le quiso mucho, pero luego lo vio como un lacayo, digamos, puro lacayo de Moscú. De repente cuenta una historia de Pierre Hervé, que acabará siendo socialista y golista de izquierda. Cuenta la historia de Wunser, que denuncia como titista a su propio cuñado. Tiene escapadas hacia la Europa del Este, todavía no comunista. Ve Praga un año antes del golpe, se hace muy amigo de Antonin Liem, que luego sería el fundador de la Internacional. Visitará ya más tarde, ya desencantado, Varsovia en el 57, después de Stalin, cuando Khrushchev. Y viene, por último, y con esto termino, la ruptura. La ruptura le hace volver hacia la izquierda revolucionaria, leer a Arthur Koestler, que era lo peor que podía hacer un comunista en ese momento, pues Koestler era considerado un traidor. Va a tener sospechas sobre Katyn, la matanza de Katyn, que los rusos dicen que fueron los nazis, cuando fueron los rusos, evidentemente, y ya dice que ya en la propia Polonia de después de Stalin ya se lo confiesan, digamos. Va a vivir ese momento del titismo, va a vivir toda la historia del proceso Kravchenko, va a conocer de cerca a François Fejdo, que es un exiliado húngaro, que va a ser un gran especialista en el mundo del Este.
va a ver cómo sus antiguos amigos van a los procesos del Este y cuentan mentiras, en concreto sobre el proceso Reich en Budapest, pues es precisamente Courtade, este antiguo muy amigo suyo que da la versión oficial, y ya entra, digamos, en lo que él llama la máquina de expulsión. Hasta aquí lo que yo quería contar sobre un hombre que vivió, como veis, del 36 al 50, 15 años trepidantes, valientes, inconformistas, primero por ser resistente, por ser judío, por ser comunista cuando era peligroso serlo, pero luego por oponerse a la propia burocratización de todo aquello o a los propios crímenes que empezó a ver que se habían producido en nombre de esa causa que él quería justa. Y luego, bueno, ya lo dejo aquí porque estaría su amistad con la gente de Socialismo Barbarie, con Claude Defoe. Hay muchos más aspectos, pero esto es lo que quería contar ahora. Bueno, muchísimas gracias porque has hecho un recorrido histórico y de memoria que a través de nombres, de amigos, que creo que siempre es importante para configurar un pensamiento. He estado observando en el móvil que nos llegan preguntas a través de la web, así que después pasaremos a dar cabida a estas preguntas. Y ahora, pues nuestra querida amiga Lourdes Ventura nos va a hablar de otros aspectos de la obra. Antes quería decir que quería agradecer también al Instituto de Derechos Humanos, Democracia y Culturas de la Paz y No Violencia de la Universidad Autónoma, que es colaborador de este evento con nosotros. Gracias, Lourdes. Buenos días, gracias, muchísimas gracias Esther por habernos convocado a este homenaje de un hombre excepcional, un hombre único que llega a los 100 años con una lucidez impresionante. Con motivo de los homenajes que se han hecho, él ha cumplido los 100 años el 8 de julio pasado, con motivo de todos los homenajes que se le ha hecho en Francia, cualquiera puede ver en Internet entrevistas de 1 hora y de 1 hora y media en las que él responde con una lucidez absolutamente impensable para un hombre de esa edad, ¿no? Gracias a Juan Manuel, porque cuando Juan Manuel Bonet hace una exposición de cualquier tema, realmente nos sumerge en ese mundo, conoce a cada personaje de cada momento y sobre todo de ese momento político, el momento más político de Edgar Morin. Yo voy a hacer un poco un recorrido por algunas otras obras y sobre todo es muy impresionante que unos meses antes de cumplir los 100 años, en 2020, ha publicado un libro en Francia en medio de la pandemia, en medio del coronavirus, que se llama, creo que está traducido por Paidós, Cambiemos de vía, las lecciones del coronavirus. Y un poco en junio, justo antes de su cumpleaños, en junio del 21, ha publicado en De Noël las lecciones de un siglo de vida. El primer libro, el libro sobre el coronavirus, lo ha escrito en colaboración con su esposa actual, que es la socióloga Saba Abuselán, y realmente extrae una serie de conclusiones muy interesantes que ahora veremos un poco de la pandemia y también de su vida, ¿no? Ha dicho antes Juan Manuel, casi de pasada, que él es un hombre que le interesa, que piensa las cosas del azar. Él en su último libro, Las lecciones de un siglo de vida, habla de la incertidumbre. Hace un elogio de la incertidumbre. Él dice que la vida de todos y de todas está marcada por lo impensable, por lo que casi parecería una irrealidad, y más ahora que hemos vivido y que estamos viviendo esta pandemia que jamás hubiéramos imaginado a nivel planetario, ¿no? Entonces, él dice que toda su vida él se ha dejado llevar por la incertidumbre, porque de todos modos la vida le ha llevado a esos caminos, ¿no? A la resistencia. Para empezar, hay un hecho muy curioso que también Juan Manuel lo ha mencionado. Él se llamaba Edgar Naum, que es un nombre sefardí por parte de padre, que se llamaba Vidal Naum. Su madre era de origen toscano. Él siempre dice que él pertenece a los israelitas de Levante
Y hace muy poquito, bueno, hace ya tiempo, en una entrevista en Liberación, él habla de sus identidades múltiples. Esto es un concepto con el que él va a trabajar mucho siempre, que es la complejidad y la unión de los contrarios. Entonces él, sobre sus identidades múltiples, él dice: yo soy francés, mediterráneo, judío, universalista, europeo, laico. Estas son las que yo llamo mis identidades concéntricas. Él habla en ese sentido de que Francia, cuando se está hablando hoy tanto de las identidades, también en España tenemos el tema de la identidad, reivindicando identidades cerradas, él habla de las identidades abiertas y concéntricas. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras somos mujer, escritora, esposas, madres. Estas identidades nos conforman y nos conforman ampliamente, para no decir solamente soy una cosa. Morin es sefardí o Morin era resistente, ¿no? Esto forma parte de su idea pluridisciplinaria de la escritura y de la vida. Normalmente, él al mismo tiempo habla perfectamente, hablaba como sefardita, hablaba español, y hace poco me ha mandado una amiga francesa una pequeñita entrevista que le hacen en una revista de música, porque él es un gran admirador de la música. Él dice que Wagner fue, lo ha dicho hace poco en una entrevista de François Busnel en la Grande Librairie. Él dice que Wagner le llevó a afiliarse a la resistencia, ¿no? Es una pequeña boutade. Pero aquí dice una cosa que me ha gustado mucho por su relación con España. La amaba mucho España y, bueno, venía muchísimo, como dice Juan Manuel. Él dice, hablando de la música, dice: yo todavía conservo el recuerdo con emoción y canto las canciones favoritas de mi padre, La Violetera o El Relicario de Sara Montiel. Esta es una revista francesa. Me ha hecho mucha gracia pensar que él le gustaba cantar esas canciones que le gustaba a su padre, ¿no? En su trabajo, digamos, como escritor, sociólogo, filósofo, de alguna manera también poeta, amante del cine, cineasta, ha sido siempre, yo entiendo que ha sido un pionero, ¿no? Cuando hace unos años se empieza a hablar del posmodernismo y se empieza a decir en contra de Falquerot y de Roland Barthes y de algunos otros filósofos, que se puede mezclar la cultura de masas y la alta cultura, Morin ya lo decía. Morin, de alguna manera, venía a decir que esos antagonismos culturales que podían funcionar y que a veces podían aparecer productos mediocres, pero otras veces obras de arte, sobre todo referido al cine. Él ha sido un gran amante del cine. Su primer libro, como ha dicho Juan Manuel, fue El año cero de Alemania, y después escribió en relación con la muerte. Es un tema que a él le interesa mucho y que cuando habla de la incertidumbre de la vida y del coronavirus y de las lecciones que hemos aprendido, una de las cosas es que dice que hemos aprendido a estar en relación con la muerte. Él recuerda y dice que desde Hiroshima también tenemos siempre la perspectiva, el horizonte de la muerte, y eso hace valorar mucho más la vida. Él es un hombre, de alguna manera, como ha dicho Juan Manuel, es un hombre intenso y que incluso en las circunstancias más adversas valora la joie de vivre, la felicidad de la vida, ¿no? Pero después de su libro El hombre y la muerte, donde él empieza por primera vez a hacer lo que ahora diríamos una teoría perspectivista, porque utiliza la antropología, la psicología, la ecología, la filosofía, y esto lo hace en el año 51. Él escribe después 2 libros sobre el cine. El cine o el hombre imaginario, está traducido por Paidós, y
Les Stars, Las Estrellas, que está traducido en la editorial universitaria de Buenos Aires en el 66, pero esto lo hace en el 57. Sus dos libros sobre cine, igual que luego su libro sobre la cultura de masas en el 62, o el libro sobre California, el Diario de California en 1970, realmente nos están hablando de la cultura pop, del cine, de todos esos aspectos culturales, policulturales, más lejos de su resistencia y de su actividad política, de la que cuando realmente él deja de ser comunista, como él lo va contando todo, como ha dicho Juan Manuel, quiero decir, sus libros están al hilo de su vida, él llega a escribir una autocrítica, un libro de autocrítica, una vez que deja el partido, ¿no? Entonces, en estos libros donde ya empieza a hablar de la cultura de masas, es donde yo realmente encuentro a este Morin pionero, que se atreve a empezar a hablar del Star System. Cuando escribe Les Stars, es en el año 56. Realmente está empezando el sistema de las grandes estrellas, ¿no? Entonces, él hace un análisis, por ejemplo, dioses y diosas, hace un análisis absolutamente moderno, o casi diríamos posmoderno, del cine. Como el cine, por un lado, cuando se inicia, tiene incluso un modo más realista, más social, la salida de los obreros de la fábrica, etcétera, y cómo de pronto el cine se va convirtiendo en mito, en algo que realmente vamos a ver como las estrellas adoradas. Entonces, él tiene una relación con el cine curiosa, porque él hace una película, que yo la he visto, he aprovechado, yo le doy mucho las gracias a Esther, y al Instituto por habernos convocado a esta rememoración de Morin, porque he aprovechado un poco para ver cosas. Y entonces él hizo con Jean Rouch una película que se llama, a ver si lo tengo por aquí, está en internet, se puede ver entera, una especie de película que ya era un poco el cinema verité. Entonces, realmente tiene gracia porque todo lo que se está contando es en realidad, es como un documental, pero tiene muchísimo atractivo y hay varios momentos en la película donde una actriz y una periodista le preguntan a la gente que pasa por la calle, simplemente tomado con la cámara, ¿es usted feliz? También en eso, porque esta película es de los años 60, también en eso se adelanta, ¿no? Porque realmente del hedonismo se empieza a hablar un poco más tarde, ya como Bruckner y Lipovetsky y otros autores posmodernos, ¿no? Y entonces él en ese momento, la pregunta que se plantea a trabajadores de una fábrica, a gente que pasa por la calle, ¿es usted feliz? Es la pregunta que mantiene toda la película, ¿no? Y de ahí luego vendrá todo el cine verité francés y demás, ¿no? Lo cual también en eso es un adelantado. Él no tiene complejos. Él no tiene complejos en el sentido de que aunque él digamos que desde muy joven y los primeros libros ya los hace como profesor o como investigador del Centro Nacional de Investigación Social, él empieza a hacer esos estudios, algunos de los libros se hace apoyado en eso, y ahí ha compartido con filósofos como Marcuse y ha fundado varias revistas y demás, ¿no? Pero él no tiene complejo en ser sociólogo, ser filósofo, ser periodista. En el mayo del 68 él escribe unas crónicas sobre el terreno para Le Monde. Puede ser poeta, es biógrafo, muchísimas de sus libros están relacionados con él mismo y sobre todo este último, digamos, que ha escrito ahora sobre las lecciones de su vida, ¿no? Hablando de los azares, que quería mencionar esto porque me parece muy curioso, él
él empieza la resistencia con un nombre que él elige, que es el nombre de un personaje de Malraux, de l'Espoir, de una novela de Malraux que ocurre en España, y el personaje es un héroe, que es un aviador que acude con las brigadas internacionales a la guerra española, y el personaje se llama Mognan, Mognan, se pronuncia con GN, bueno. Entonces, cuando él empieza ya a tener las reuniones de la resistencia, pues él dice que para tener este nombre, en fin, que no le localicen, se va a llamar Mognan. Pero el problema es que alguien confunde y dice que es Morin. Y a partir de ahí, como él dice, mi identidad es una identidad que luego él va a seguir firmando como Edgar Morin, porque ya le conocían, ya había escrito artículos con ese nombre en la Resistencia, pero a partir de ese momento él será Edgar Morin. Es el azar el que le da el nombre, ¿no? Entonces esto efectivamente es una historia curiosa en su propia biografía, ¿no? Bueno, él se define como constructivista y ha trabajado mucho el pensamiento complejo, 6 volúmenes de la méthode, que bueno, él está en contra del pensamiento binario, cree que los contrarios se pueden encontrar en una síntesis, y digamos que esa ha sido una de las claves de su vida y de su trabajo, ¿no? Hablando de estas lecciones, tanto las lecciones de un siglo de vida, estos 2 libros escritos ya a los 100 años realmente, y las lecciones del coronavirus, él dice en el prólogo de Lecciones de un siglo de vida, dice que conste que no doy lecciones a nadie, trato de extraer lecciones de una experiencia de vida y deseo que puedan ser de utilidad para alguien, no solamente para interrogarse sobre su propia vida, sino también para encontrar un camino, ¿no? Es curioso porque las lecciones sobre el coronavirus, bueno, para él cree que en este momento, que en el coronavirus, a partir del coronavirus se está dando un cambio de paradigma en el mundo, ¿no? Dice que siempre cuando hay un nuevo paradigma, y él ha vivido la Segunda Guerra, vivió la Guerra Española, aunque era muy joven, cuando hay un nuevo paradigma, ese paradigma se hace en el dolor y en el caos, sin que de todos modos eso no pueda hacer que emerja algo nuevo. Él cree que ahora, después de este proceso tan largo, tan difícil, tan caótico, que además ha chocado con muchísimas resistencias por parte de las mentalidades políticas, personales, los negacionismos, etcétera, él cree que están cayendo esas estructuras establecidas y que está cambiando la mentalidad. O sea, a una edad de 100 años, que su horizonte es la muerte, por decirlo de algún modo, él está pensando que para todo el resto de la humanidad esto puede ser el camino de un cambio, y de un cambio que a él le parece interesante. Él siempre extrae ese positivismo, ¿no? Él dice que el futuro imprevisible está en gestación hoy, pero esperemos que esto sirva para una regeneración de la política, para una protección del planeta y para una humanización de la sociedad. Morin empezó a hablar de ecología hace muchísimos años. Fue también en eso un pionero, ¿no? Porque antes del año 1970 y del informe Meadows, que es el primer informe internacional donde se habla de la degradación del planeta, él ya había avisado o alertado que estábamos haciendo algo no necesariamente bueno con nuestro planeta. Entonces, bueno, cree que el virus nos ha puesto de bruces con esa realidad, ¿no? Entre las lecciones que él extrae del coronavirus,
Uno dice que por primera vez y de un modo muy planetario nos hemos enfrentado a las otras personas que no son de nuestro universo y que están viviendo en una situación de pobreza y de precariedad. En este caso, al sufrir casi los mismos males de confinamiento, de falta, en algunos casos, de falta de habituallamiento en algunos países que estaban vacíos los supermercados, Francia, entre otros, en algún momento, hemos empezado a comprender lo que es la situación de pobreza y de precariedad. Otra es la lección sobre la condición humana. La fragilidad, él dice que a partir de los años 80, en el mundo occidental, con de alguna manera la economía boyante, o por lo menos creyéndonoslo, habíamos olvidado la fragilidad humana. La fragilidad económica, la situación de situaciones complicadas en las empresas, la pérdida del trabajo. Él cree que esto nos humanizará o que nos va a enseñar a ser algo más humanos. La incertidumbre, lo que hemos hablado antes, que la epidemia y sus consecuencias nos han aportado una serie de incertidumbres sobre el origen del virus, su progreso, cómo se va a luchar con él, el futuro, etc. Y esto nos ha empujado a reconocer que incluso esa incertidumbre, en medio de todo ese caos, la aventura humana continúa y podemos encontrar algunas salidas, ¿no?, como ha sido el caso de las vacunas. En fin, muchas más experiencias, la lección sobre nuestra civilización. Él dice que hasta ahora nuestra civilización se había convertido en algo exterior. Estábamos en los bares, íbamos a las conferencias, a los museos, estábamos fuera. Y esto nos ha enseñado a estar dentro, a tener que mirar de alguna manera a nuestro interior, porque hemos pasado mucho más tiempo, algunos solos, encerrados, sin demasiado contacto con el exterior, incluso con las familias, y tener que mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Otra de las lecciones que él cree que puede ser positiva. Para no alargarme mucho, diré también que una de las cosas que él entiende que ha mejorado es la lección del despertar de las solidaridades. Es verdad que no sabemos ahora la continuación que va a tener ese proceso, pero en medio de la pandemia parece que de algún modo no solamente había la solidaridad mental con los demás, los iguales que estaban sufriendo lo mismo, sino que valorábamos cada pequeño trabajo, el trabajo de los enfermeros, el trabajo de los barrenderos, de los que recogían las mascarillas, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que extraigo de alguna manera de la obra de Morin es cómo sabe sacar todo lo positivo de sus situaciones, incluso la situación terrible de la resistencia, cuando muchos compañeros, hablaba Juan Manuel, yo que soy una lectora convulsa de Marguerite Duras, él fue uno de los visitantes asiduos en esa época de la rue Saint-Benoît, y vio como Robert Antelme, el marido de Duras, volvió de los campos hecho una pavesita, ¿no? Y cómo de alguna manera pues se fue recuperando y bueno, y luego esa humanidad que sucedía en la calle Saint-Benoît, donde el exmarido era el novio actual de Duras, que era Dionys Mascolo, era amigo también de Antelme, y Mitterrand era amigo de todos. En fin, esa humanidad de resistentes que también ha contado Juan Manuel, ¿no? Pero cómo él de esa experiencia de la resistencia, también sus procesos personales, ha tenido cuatro divorcios, me parece, pues extrae siempre algo
algo positivo. Para mí esa es la filosofía que deja Morin, su elogio de la incertidumbre y de que el azar, si de alguna manera, o las incertidumbres nos van a llevar a otro lugar, pero de ahí podemos extraer esa suma de contrarios y esa síntesis. A mí me parece quizás lo más interesante de la obra y de la vida de Morin. No sé si será ese dejarse llevar por la incertidumbre, sabiendo bien el camino y sabiendo la vía, lo que ha hecho que viva 100 años con esta lucidez que se puede comprobar en cualquiera de las entrevistas que ha dado estos días. Muchísimas gracias, Lourdes. Efectivamente, una de las claves que él da para la educación, por ejemplo, es aprender de los errores. El error forma parte también del aprendizaje. Me parece que aparte de lo del pensamiento complejo y la unión de todos los contrarios, esencialmente es algo de lo que todos debemos de estar orgullosos, ¿no?, de aprender. Y creo también, además, que en su pensamiento hay algo de ese diálogo talmúdico que tiene que ver con el encuentro del tiempo, que es un tiempo actualizado. En el Talmud se recoge tanto la opinión que se continúa como la contraria. Entonces, eso hace que el Talmud sea un reflejo amplio de un pensamiento también complejo, ¿no? Y de ahí creo que también se puede vincular al Morin con esa tradición judía. Ahí, antes de pasar a vuestras preguntas, me gustaría simplemente recoger algunas de las que se han ido recogiendo en Internet, los que han ido siguiendo esta conversación, que son muchas y lo agradecemos. Tenemos por un lado a Juan Alberto Salinas, que pregunta, yo creo que ha quedado algo claro, ¿no?, de lo que habéis estado contando, pero nos pregunta directamente si Edgar Morin era socialista. Y por otro lado también Alberto Salinas nos pregunta qué tenía que ver con Marguerite Duras. Si podéis un poco más sobre esta relación. Sobre su política ha vivido muy diversos momentos, ¿no? Es decir, los años que yo he evocado, pues fue solidario con la República durante la Guerra Civil desde un ángulo cercano al anarquismo, después estuvo en ese frentismo de Gaston Bergerie que le decepcionó, entre otras cosas, por la evolución colaboracionista competente de Gaston Bergerie, luego fue resistente a secas, luego habiendo sido antes antistalinista, sin embargo acabó siendo del Partido Comunista hasta el año 51. Después se movilizó contra la guerra de Argelia. Es una parte donde se juntó de nuevo con Mascoló, precisamente, y Antelme, y con Henri Alleg, de la cuestión. Pero siempre fue un hombre que, por ejemplo, a la hora de hablar de amigos suyos de ese momento, pues de repente dice Henri Alleg que fue admirable su libro contra la tortura, la guerra de Argelia, y sin embargo, unos años después, pues estaba haciendo el elogio de Honecker en la RDA. O sea, es decir, que él cuida mucho de definir en qué contextos está con unos y con otros, ¿no? Entonces, él después, muchos años después, dice, no, luego me volvieron a invitar los del Partido Comunista a fiestas de Humanité e incluso a escribir en sus medios, a entrevistarme, pero evidentemente nunca volvió a ese redil, digamos, y en cambio yo creo que a lo tarde fue bastante cercano a Mitterrand y al Partido Socialista francés. Pero yo también sé, digamos, de sus simpatías por ciertas experiencias más radicales en el ámbito latinoamericano, puesto que él, hay que decir que el hijo del judío de Salónica, después siempre tuvo una creencia hispánica, siempre estuvo muy pendiente. A España vino varias veces en la época franquista, primero a Cadaqués con Marguerite Duras. Luego vino en el 61 a una cosa organizada por Ridruejo y por la oposición de ese tiempo, pero que era una cosa que estaba pagada por los americanos, por el Congreso de la Libertad de la Cultura, ¿no? Luego después fue muy amigo de Pepín Vidal Beneito, aquí en París, vamos, y hay un capítulo entero de sus memorias dedicados a él. Pero en Latinoamérica, como decía, pues sabemos de su cercanía, digamos, hacia Lula da Silva, por ejemplo, o hacia el mundo de
de Mújica en Uruguay, es decir, planteamientos más radicales, digamos, ¿no? Pero no sé, no creo que milite, digamos, más allá del carnet del Partido Comunista, no creo que haya tenido ningún carnet, aunque haya sido en una época simpatizante del socialismo en Francia y luego de esas propuestas latinoamericanas. Y lo otro, en relación a Marguerite Duras, pues él, en una época incluso él y su primera mujer llegaron a ser albergados por Marguerite Duras durante un tiempo en la Rue Saint-Benoît, pero él no entró, digamos, en las combinaciones sentimentales tan complicadas, aunque dice que estuvo a punto. Pero dice que más bien eran proyectos de Marguerite Duras, parece ser. O sea, claro, ahí habría que tener la otra versión, pero yo, desde luego, creo que hay que creerle, porque dice que allí todo el mundo estaba... Él también muy fascinado por Marguerite Duras, pero que siempre había una distancia y que al final no pasó nada, digamos, tal. Pero bueno, ese piso es una novela en sí, ¿no? Sí, desde luego. A mí me resulta curioso además la gran influencia que ha tenido en Latinoamérica, porque... No, Mauguin, sí, bueno, Mauguin adora Latinoamérica, o sea, adora... habla español perfectamente. Habla español perfectamente, adora Latinoamérica, incluido Brasil, tiene muchos discípulos por allá, ha seguido muy de cerca el mundo de la cultura latinoamericana, de la literatura, era, por ejemplo, muy amigo de Octavio Paz, pese a que podría separarles cuestiones ideológicas a buen seguro, pero ya admiraba a Octavio Paz en el París surrealista. También hay que decir que Mauguin, que se ha movido realmente en cantidad de círculos diversos, frecuentó a André Breton durante la guerra de Argelia, o sea, porque también Breton firmaba esos papeles, y yo creo que es de entonces más o menos de donde data su relación con Paz, que, como es bien sabido, perteneció a la galaxia surrealista, ¿no? Pero realmente yo creo que es una persona que tiene una red de amistades inmensa y de curiosidad inmensa. Es algo que cuando empieza a hablar de un país latinoamericano es que se lo ha pateado, se lo conoce su historia prehispánica, su historia española, su historia independiente, de Buenos Aires, por ejemplo, dice cosas muy bien dichas, o de México, o de Brasil, ¿no? O sea que, bueno, la belleza de Brasil, o la belleza de Río, sobre todo, pues es una cosa evidente, pero él es un amateur de ciudades también, ¿eh? O sea, es muy escritor. Y además de un sentido vital enorme también, da cuenta que le encanta el baile y bailar. Antes yo había iniciado un pequeñito texto con una frase de Publio Terencio que ha citado antes que yo Juan Manuel, que nada de cuanto es humano le era ajeno, ¿no? Le es ajeno, porque ahí está todavía. Y efectivamente, él se considera un humanista en el sentido más amplio. Y yo creo que digamos que los posicionamientos políticos después de su militancia comunista y después de hacer su contrición y demás, pues yo creo que deja más el momento o la situación concreta para posicionarse, ¿no? Pues no sé si tiene alguien del público alguna de las preguntas o quisiera añadir alguna reflexión. Bueno, pues entonces muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Estamos celebrando 100 años como decimos, del pensamiento complejo, y espero, como dicen las familias del norte de Marruecos, de los sefarditas, mejorado 120. Gracias. No sabía eso. Yo la persona de más edad que he conocido, que ha llegado a más edad, es Horacio Coppola, 106.